Bueno, eh, este ejercicio me parece que no lo habíamos hecho en la llantía pasada, que vimos eh, diseño de controlador en variables de estado. En este caso, bueno, nos entregan esa planta. De inmediato vemos que tenemos las matrices y vectores A, B y C, y se tienen esos tres requerimientos. O sea, seguir referencia constante. También hay una restricción para el modo natural dominante que tiene que tener todo el lazo cerrado. Y que nos dicen que sea al menos tan rápido como el de la planta. Eh, o sea que básicamente el modo natural dominante se va a tener que seguir manteniendo respecto del sistema sin el control. Y se necesita también compensar un ruido de medición que, como ya hemos visto harto, siempre se da en un rango de frecuencias altas. Y en este caso, a partir de los 8 radianes por segundo. Y en este caso no nos piden desarrollar o sea, ajustar el control o diseñarlo, sino que evaluar si la elección de eh, la realimentación de los estados observados de la parte integradora del controlador, porque como nos pedían seguimiento de referencia constante, el control que nos están entregando en el enunciado considera integración para poder atender ese requerimiento. Y también nos entregan un observador, una ganancia de un observador. Por lo tanto, así como visto de modo bien general, para comprobar si este diseño es correcto para este sistema, habría que encontrar cómo quedó la asignación de polos al haber hecho esta elección de ganancias para todo lo que los grados de libertad del control para este caso. Bueno, el esquema de eso, como lo vimos en la ayuntía pasada, es más o menos así. Tengo la ganancia de la parte integradora del controlador, una ganancia para los estados observados y una ganancia para la realimentación de estos estados. Este era el esquema que usamos para el otro ejercicio. Y entonces también sabíamos que tenemos a disposición el teorema de separación para poder hacer la asignación de cada uno de estos, cada una de estas ganancias por separado. O sea, puedo hacer la asignación de polos primero para la ganancia que está asociada al observador, quise decir, que básicamente estiman los estados que necesito observar para poder controlar. Y también por separado el conjunto del controlador más la realimentación de los estados. Y también sabíamos que la restricción de las dinámicas que tienen que tener esto es que la estimación de estos estados observados tiene que ser más rápida que el control que se esté efectuando por medio del controlador que tiene integración en este caso. Entonces, nos piden derechamente demostrar que el control está mal diseñado. Y para eso tendríamos que, bueno, acá ya nos entregan derechamente las matrices extendidas para este caso. ¿Por qué extendidas? Porque al utilizar integración en el controlador, se hace uso de estas matrices, como lo vimos en la ayudantía pasada también en este ejercicio. Eh, entonces, en base a lo que se tiene del enunciado, se arman estas matrices y vectores, y se determina los autovalores para estas matrices A barra y B barra. Y además que este vector de controlador, de ganancia de los estados observados y del controlador incorpora también el valor de KI, que sería la integración del controlador. Entonces, bueno, para no ir tan derechamente como hacer cálculo en la pauta, nosotros tendríamos que calcular el polinomio de lazo cerrado para este caso, que sería
S por la matriz de identidad con dimensiones acorde a las dimensiones de las que quedó la matriz a barra. Un segundo. Este era, sí. Ahora sí. Bueno, la matriz de identidad menos la matriz A barra más el vector B por el vector K, que sería el que incorpora las ganancias de los estados observados y de la integración. Entonces tenemos ese polinomio, el cual si vemos cuáles son sus factores para ver la ubicación de los polos, nos damos cuenta que se encuentran todos los polos en el semiplano izquierdo, por lo tanto, por ese lado no habría problemas de estabilidad interna. Ahora, también, si fuéramos como linealmente recorriendo el ejercicio, no como lo hace la pauta, tendríamos que verificar también que esta dinámica que nos entrega el diseño del control más los estados observados siga cumpliendo los otros dos requerimientos. Entonces, que el modo natural dominante del lazo sea al menos tan rápido como el de la planta, habría que determinar cuáles son los modos natural dominantes de la planta, que se determinaría haciendo la matriz identidad menos la matriz A del enunciado. Entonces, con eso vemos que efectivamente el ancho de banda que determina el ajuste para las ganancias de los estados observados y de la parte de integración del controlador cumple con que el ancho de banda de T0, que se puede entender como una vez que se tiene la frecuencia de corte de T0, empieza a subir el S0 por esta relación que tenemos de T0 más S0 igual a 1. Por lo tanto, si queremos compensar ruido de medición, tenemos que tener que el ancho de banda de T0 tiene que decaer al menos antes de los 8 radianes por segundo, y además que el modo natural dominante del lazo sea al menos tan rápido como el de la planta, que para este caso nos dio el 0,1. En ese caso, ese estaría más cercano al eje imaginario que el otro, así que sería al menos tan rápido como el de la planta. No sería muy cercano en orden de magnitud, pero está dentro del rango que nos indica este punto 2. Ahora bien, también falta comprobar la ganancia de las estimaciones para esos estados que se están observando y que tiene su diseño aparte visto por los autovalores de esta operación de matrices, que estas no son el A barra ni tampoco un C barra. Y bueno, aquí también tengo el cálculo de eso, sería esta operación de acá. Obtenemos ese polinomio y al sacar los factores, bueno, llegamos a la misma de acá, o sea, que tenemos que ambos polos, para la asignación de polos que se realizó para la ganancia de las estimaciones de los estados, se encuentran en el semiplano derecho. Por lo tanto, se tiene estabilidad en ese punto, y ahí ya queda demostrado que este diseño está mal hecho, al menos en la parte de la ganancia de los observadores o estimadores. Y luego nos piden entonces diseñar un nuevo sistema de control por la alimentación de los estados observados y que cumpla con todos los requerimientos. Por lo tanto, como ya me di la vuelta en esta primera parte del enunciado,
se tiene que la parte del controlador más la integración estaría cumpliendo todos los requerimientos del enunciado. O sea que el modo natural dominante impuesto por esa asignación de polos es al menos tan rápido como el de la planta, y además se tiene compensación del ruido de medición a partir de los 8 radianes por segundo. Que en el fondo toda esa información está condensada acá. La ubicación, esta sería la asignación de polos de esa parte del diseño. Y entonces tendríamos que rediseñar la ganancia de los observadores o estimadores. Y bueno, sería básicamente dejar, en vez de llegar y reemplazar los valores que nos entregan el enunciado, dejar los grados de libertad, se obtiene el polinomio de esa expresión, y se hace la asignación de polos tal que el modo natural dominante de esto sea más rápido que el que teníamos para el diseño de los autovalores de esta ganancia. Por lo tanto, en este nos había dado el polo dominante 6, así que en este caso lo hacemos 10, y con eso ya estamos cumpliendo con ese requerimiento. No es necesario tirarlo tan justo como han visto en varios ejercicios. Si hay margen o no hay muchas restricciones de parte del ejercicio, es posible hacer como esa separación bien grande entre los diseños. Y ya con esto, o sea, con toda esta ecuación planteada, es fácil determinar los grados de libertad para las ganancias de los estados observados. O sea, de los observadores, perdón. ¿No? La ganancia de los estados observados sería el K. Este sería la ganancia J de los estimadores, digámosle mejor. Bueno, y eso, se iguala coeficiente a coeficiente y se determina estos dos valores. Sí, ese sería el ejercicio de variables de estado que nos faltaba de este certamen. Bueno, de control en cascada, me acuerdo que había quedado debiendo este desarrollo, que es un poco tedioso al hacer. Este es un certamen antiguo que, como habían visto, se hacía con este polinomio Joule, que es otra manera de plantear el diseño de controladores, que es harto más fácil como para hacerlo ejercicio a mano, de como lo vemos ahora, pero al hacer el desarrollo, vamos a dejarlo lado a lado. O sea, básicamente esa es la situación. Tenemos a ver, por acá salía más detallado, me parece. No. No, pero ya con esos dos estamos. Tendríamos entonces que esta sería la planta G02, que relaciona la salida con esta variable intermedia que se puede medir en el sistema. Y el G01 estaría dado por esta expresión, bueno, básicamente la que está acá, ya que aquí ya se está considerando la entrada de esta perturbación interna sumando. Y nos dicen que esta perturbación tiene una parte constante y además considera un ancho de banda de 0,1 a 0,2 radianes por segundo. Ya con la parte constante podemos saber que este lazo interno tiene que tener integración. Y bueno, nos piden básicamente diseñar los dos controladores, el interno y luego el externo. Entonces, para poder compensar la perturbación en la salida, tenemos entonces que, bueno, yo prefiero verlo así. La sensibilidad S0 tiene que tener un ancho de banda, entonces, o una frecuencia de corte que parta superior a los 0,2 radianes por segundo, para que a frecuencias más bajas que eso
su ganancia se vea disminuida y por lo tanto se vea atenuada esta perturbación en la salida. Y como ya dije, se tiene una relación inversa a la sensibilidad complementaria T0, por lo tanto ya estaríamos limitando el ancho de banda de T0 a una frecuencia de corte de por lo menos 0,2 radianes por segundo para cumplir con el requerimiento de compensar esta perturbación. Por lo tanto, ese sería uno de los puntos. Y por asignación de polos, habría que determinar el grado mínimo para diseñar un controlador bipropio. Recordar también que esa característica de que el controlador sea bipropio además nos permite, en caso de que sea necesario, implementar el esquema de antienrollamiento, si es que se tiene saturación en la actuación. Y para un controlador, bueno, esta es la forma más genérica de escribirlo, y para esta planta G01 se hace esta asignación de polos entonces, donde el grado mínimo se considera la integración que necesitamos para poder compensar la parte constante de esta perturbación. También para simplificar un poco la parte algebraica se podría considerar, ya que no tenemos ninguna restricción en el enunciado de un modo natural dominante para la salida de este sistema, se puede simplificar ambos polos estables de la planta con el controlador. Aquí añado una ganancia porque la necesito como grado de libertad por lo menos para que siga teniendo coherencia la asignación de polos que estoy haciendo. O sea, aquí yo simplifico todos los polos estables de la planta, y si no añado esta ganancia, queda incoherente la asignación de polos que yo estoy realizando. En este caso, la asignación de polos que yo hago tiene que contener los polos estables de la planta que estoy simplificando para que ocurra para que toda la ecuación diofantina baje de grado. Y estaría imponiendo entonces este ancho de banda para T0 en ese más 2, que lo elevé al cuadrado por simplicidad, pero que aún así está muy por encima del valor mínimo que necesito para compensar esta perturbación. Por lo tanto, me daría igual tener una disminución mayor a 3 decibeles a esa frecuencia. Bueno, y con esa simplificación hecha por parte del controlador, se determina entonces este grado de libertad para la ganancia que añadí aquí a la fuerza al polinomio P y el L0. Por lo tanto, estaría teniendo un controlador para el lazo interno de este estilo. Ahora, para el lazo externo, en primera instancia dije, ok, tengo un retardo en la planta, por lo tanto utilizaría el predictor de Smith, pero tengo un cero inestable en la planta, lo que me impide implementar esa topología. O sea, mi control va a tener que lidiar con el retraso sin ningún tipo de compensación, pero para esos casos yo podría determinar en base a la estabilidad relativa los márgenes de ganancia y de fase que tenga disponible mi diseño, y con eso podría evaluar qué tan robusto es frente a ese retardo que no está compensado por el predictor de Smith en este caso, ya que por el comportamiento de la planta no es posible implementar esa topología. Y bueno, como dije, este ejercicio originalmente estaba planteado para hacerlo con estos polinomios Joule, pero al hacerlo por asignación de polo, se empieza a complicar bastante más, porque una vez que obtengo el diseño del controlador para los internos, tengo que calcular la sensibilidad complementaria que me va a ayudar a obtener la planta equivalente a controlar. Y bueno, obtengo mi T0 en base a el controlador que diseñé y el modelo de planta nominal para el cual diseñé este controlador, que sería el G01, y la sensibilidad complementaria que relacione esta referencia de B con la salida de este lazo interno,
por el G02 estaría siendo la planta equivalente. Entonces la planta equivalente tendría un retraso y el grado mínimo para la asignación de polos tendría que ser 8. Y como se pueden, porque además necesito integración. Entonces se imaginarán cómo el problema de asignación de polos a partir de este punto crece bastante para hacer el diseño del controlador en el lazo externo. Así que esa parte lo dejo como propuesta, ya que sería muy tedioso. Se podría, sin embargo, plantear la asignación de polos que cumpla con los requerimientos del diseño de control en cascada. O sea, que no se traslapen las dinámicas del lazo externo por sobre las del interno. O sea, que el control externo no sea más rápido que el control interno. Y con eso dejar planteada la ecuación diofantina que daría paso al diseño. Pero obviamente, como dije, aquí algebraicamente el diseño se vuelve muy tedioso de desarrollar. Así que hasta ahí lo dejaría planteado este ejercicio de control en cascada. ¿Cuál más? Bueno, este creo que tampoco lo vimos. Este es del 2015. Ya para este me parece que por aquí tengo mi desarrollo. Sí. En donde se tiene una perturbación interna. Y bueno, esos modelos de planta nominal. Y nos entregan en el enunciado del controlador. Entonces, en primera instancia nos preguntan si es suficiente este controlador para seguir referencia constante. Bueno, se ve que la planta G02 aporta integración al lazo, por lo tanto, el hecho de que el controlador propuesto por el enunciado no tenga integración no es impedimento para que siga referencia constante. Y bueno, de Degen me parece que nos entregan más información. No, recién en el 2.2 se entrega información acerca de DG, así que eso aparte. Y entonces tendríamos que verificar que bueno, aquí yo hice como una demostración básicamente, pero con el hecho de haber identificado la integración al interior del lazo ya se podría determinar, como lo hice yo acá, que la sensibilidad complementaria T0 posee ganancia 1 para referencia constante y por lo tanto se sigue correctamente referencia. Ahora en la pauta, ¿cómo lo ofrecen? Bueno, básicamente lo mismo. Busca demostrar que la sensibilidad complementaria para una referencia constante tiene un correcto seguimiento de referencia para ese controlador. En verdad es la forma más práctica de demostrar que se cumple al menos con este requerimiento solamente. Y después nos dicen si la perturbación de G es constante y se desea que el controlador la compense. ¿Sigue siendo suficiente el controlador propuesto? Entonces, para ese caso tendríamos que analizar la sensibilidad que relaciona la salida con esta perturbación interna. Se tiene entonces esta expresión. Se reemplaza obviamente porque conocemos todas las funciones de transferencia de todos los bloques. Y determinamos entonces qué es lo que sucede con la ganancia ante esta perturbación constante. Y determinamos entonces que la ganancia de esta perturbación, o sea, disculpen, la ganancia de la sensibilidad que se me fue la palabra, que asocia la salida con la perturbación interna es distinta de cero y por lo tanto no está compensando la perturbación con parte constante. Y me parece que en la pauta de certamen hace lo mismo. Claro.
de que la ganancia de frecuencia cero es distinta de cero, por lo tanto no se está atenuando la perturbación interna vista por la salida. Así que en resumen, para la primera parte del enunciado, para seguir referencia constante, el controlador es suficiente porque la planta G02 tiene integración, y para la segunda parte no es suficiente porque no es capaz de compensar la perturbación vista por la salida. Así que eso sería, me parece que sí, ya lo vimos la semana pasada. Este también. Eh, eso ya lo revisamos. Ok. Aquí encontré otro ejercicio que tiene un predictor de Smith y bueno, es similar al que vimos no me acuerdo si fue la llantía pasada o la antepasada, que nos entregan el controlador, que en este caso podemos notar que es bipropio. Eh, Además, el enunciado nos afirma que el control es internamente estable, por lo tanto, pese a que no se conozca la forma de la planta, este diseño de controlador no está haciendo ninguna cancelación inestable. Bueno, que también se podría notar por el cómo está hecho. Eh, y bueno, nos dicen que la señal de actuación entonces solo puede fluctuar en el rango de valores que van entre -3 y +4. Por lo tanto, nos piden calcular todos los bloques que estén asociados a este esquema anti-enrollamiento. No sé si aquí tengo a mano el esquema para el anti-enrollamiento, pero bueno, es similar a lo que está acá, solamente que eh, en el caso como lo vieron ustedes en clases, tiene la saturación interna del modelo anti-enrollamiento acá, y acá abajo se tiene este mismo bloque F02 el, con este mismo término, sí. Sería básicamente cambiar esta saturación de lado, a como lo vieron ustedes en el planteamiento en clase. Y entonces nos dice que teníamos esa saturación en la actuación, ¿cierto? Señal de actuación solo puede fluctuar en el rango de -3 hasta +4. Por lo tanto, esos serían los límites de la integración. O sea, disculpen, los límites de la actuación. Se calcula, como se vio en el otro ejercicio también, la ganancia del controlador a frecuencia infinita, porque es lo que se necesita para describir ambos bloques del esquema anti-enrollamiento. Y se calcula también esta expresión, que es la misma que se pedía calcular en el otro ejercicio. Y básicamente la información de los límites que tiene la actuación que nos entrega el enunciado, nos entrega el ajuste, en el fondo, como los límites máximos que tenemos para ajustar la saturación de nuestro esquema anti-enrollamiento. Obviamente, como vieron también en clase, este rango puede ser menor eh, por distintos requerimientos o por desgastes del propio equipo que aplica la actuación o el equipo al que se le está aplicando esa actuación. Puede ser que yo quiera que el equipo soporte cierto sobrenivel en sus valores nominales eh, y que la actuación me entregue suficiente amplitud de actuación para aplicar sobre este sistema, pero puede que no sea deseable ese comportamiento, por lo tanto yo puedo controlarlo limitando aún más la saturación del esquema anti-enrollamiento. Así que eso sería por parte de este ejercicio. Son bien cortitos estos ejercicios de anti-enrollamiento.
Bueno, acá es un ejercicio de prealimentación de referencia, también entra para el certamen. Para este caso nos entregan la sensibilidad complementaria, o sea que ya tenemos implícito ahí el modelo de planta nominal y el diseño del controlador. Eh, Me parece que para este caso efectivamente hay que asumir la estabilidad interna para este diseño y nos piden entonces proponer un bloque de prealimentación de referencia eh, para seguir una referencia de este estilo, con una parte constante y una parte oscilatoria de 7 radianes por segundo. Podemos ver entonces del el denominador de la sensibilidad complementaria eh, el polo dominante que tendría las dinámicas de todo el lazo y el ancho de banda que nos entrega este lazo cerrado es mucho menor al que necesitamos para poder seguir la parte alterna de la referencia. Por lo tanto, necesitamos que este bloque de prealimentación de referencia pueda invertir T0. Bueno, dentro de lo más posible no podemos invertir estos polos inestables. Bueno, esto es básicamente como volver a hacer diseño en lazo abierto. Eso sería el bloque de prealimentación de referencia. Ya que yo busco hacer este diseño tal que el producto de estos dos bloques, que sería el prealimentación de referencia y el bloque equivalente que me da las dinámicas entre la referencia y la salida en el lazo cerrado, va a entregar la forma del filtro que se está aplicando a este sistema y que por lo tanto tendría que cumplir con en el fondo expandiendo el ancho de banda del sistema para poder seguir esa parte alterna. Y bueno, se propone de entrada esta forma, ya que simplifica este valor S+1 de la sensibilidad complementaria y impone entonces el ancho de banda necesario para poder seguir esa parte de la referencia. Ahora, bueno, aquí recalca el tema de no poder cancelar ese polo inestable. Y se realiza entonces el ajuste de este modo natural tal de que este sea mayor a 7 y que por lo tanto pueda seguir, aumentar el ancho de banda del lazo cerrado con este apartado de control de lazo abierto. Y bueno, eso sería básicamente como el problema que en general que se plantea para estos ejercicios de prealimentación de referencia. Bueno, no, esto es de asignación de polos. Por acá hay otro. Este de acá. Se tiene este modelo de planta nominal y se ve que tiene retardo, no tenemos ningún polo ni cero inestable en la planta, por lo tanto se puede aplicar esta arquitectura de predictor de Smith. Y nos piden entonces calcular el controlador tal que el ancho de banda sea aproximadamente igual a 1,5. Entonces, bueno, también como mencionaba en otros casos, siempre que no se tenga ni polo ni cero inestable en la planta, se puede aplicar esta topología de predictor de Smith y se trabaja entonces con esta planta equivalente G barra, ya que se considera que esa topología es la que está compensando el retraso en la planta. Y de ahí en más, simplemente, bueno, en el caso de la pauta plantea directamente la función de transferencia de T0 que cumpla con el requerimiento que entrega el enunciado. No es necesario hacer ese tipo de asignación de polos, digámosle. Se puede hacer más simplificado y que sea más directo ver el ancho de banda que tiene. Y en base a eso y conociendo cómo se calcula la sensibilidad complementaria, se puede despejar
en el fondo la expresión para el controlador en base a el conocer esta sensibilidad complementaria. Eh, para cómo estaba planteado el ejercicio, obviamente convenía de inmediato determinar la función de transferencia para este T0, donde lo que habría que tener en cuenta es que el grado relativo de T0 tendría que ser, bueno, sería m menos n menos 2. O sea, sería el mismo grado relativo que el modelo de planta nominal sin el retraso. Por eso se elige esta forma y con ese grado. Y bueno, como dije, se puede haber hecho más simple esa asignación de polos, por ejemplo, haber puesto un, eh, no sé, S más 1,5 por un S más 2. Y se llega de igual forma al comportamiento de ese dado. Ahora también en general cuando se tiene grado 2 se busca a veces también tener este factor de damping ya optimizado a los valores deseables entre 0,6 y 0,7. Y bueno, también esto nos entrega la frecuencia natural del sistema que serviría en caso de que, por ejemplo, se estuviese haciendo diseño de control en cascada. Así yo puedo tener en consideración cuáles son las dinámicas de este lazo y cuáles serían las dinámicas que tendría que tener el lazo externo que se agregaría eventualmente. Para este caso, no. Fluctuación de entrada. No. Otro ejercicio. Acá hay otro de variables de estado. Parece que tengo el desarrollo acá de esto. Eh, bueno, nos entregan solamente esta matriz A sub T que tendría asignados los modos naturales aquí adentro. Y nos piden determinar si es posible que el enlace cerrado, si es posible, si el enlace cerrado es internamente estable. A ver, un segundo. Ya. Se sabe que el enlace cerrado tiene un polo en S-10 y que la representación en variables de estado de T0 tendría entonces esas matrices. Nos entregan la matriz AT y bueno, básicamente lo que quieren saber es si es no, a ver, un segundo, es que te lo dejé para el final y eh, no había fijado que está un poco ambigua la pregunta. Bueno, pero lo que yo fui a ver derechamente fue la ubicación de las raíces para el modelo de planta que me entregan a través de la representación en espacio de estado. Y bueno, calculo el determinante, haciendo el S por la matriz identidad menos la matriz A. Y viendo los factores puedo determinar entonces la ubicación de los polos de la planta que estoy controlando. Tendría uno en -10 y un polo complejo conjugado con parte real -2. Entonces, dicho eso, eh, bueno, lo que entiendo de la pregunta, que no la había visto con mayor atención, era que nos están pidiendo ese como polo dominante. Por lo tanto, eh, tenemos que hacer el planteamiento para la asignación de polos tal que se cumpla ese requerimiento. Eh, por lo mismo, entonces, se asigna un grado de libertad al diseño y por asignación de polos, como siempre lo vemos, se van ajustando coeficiente a coeficiente los términos. Eh, Aquí en este caso, bueno, aquí coloca el mismo cálculo que hice acá en la TAI. Claro, y con
algoritmo de Roth se determina si es que... Ah, ya. Perdón. Ya entendí a qué se refería. Queremos saber si este polo está contenido dentro de la asignación de polos impuesta por este diseño. Ya está todo visto en el espacio de estados, por lo tanto necesitamos saber si las dinámicas impuestas por la planta, que están contenidas en la matriz A, contienen entonces este polo S más 10. Eso es básicamente el problema que se está planteando acá. No tenía nada que ver con grados de libertad para el diseño del controlador. Eh, entonces, para este caso, bastaría con determinar el polinomio, el polinomio característico de la planta, que como dije se hace la identidad menos la t, y se ve si en el fondo este polinomio es divisible por S más 10. Ahora, a ver, acá hay otro un poco más interesante, nos entregan el modelo en espacio de estados de la matriz A y la matriz B, y nos piden proponer si es que existe una ganancia de realimentación de estados K, de tal modo que los polos de lazo cerrado tengan parte real menor que menos 2. Entonces, tenemos que hacer la asignación de polos para la realimentación de los estados observados. En este caso, no se tiene en consideración ganancias para los estimadores o los observadores. Por lo tanto, se procede a calcular el polinomio de lazo cerrado a partir del determinante de la matriz de identidad menos los autovalores de esta expresión. En este caso no hay ningún indicativo que nos diga utilizar integración, por lo tanto no se utiliza la matriz A barra ni B barra. Tampoco se extiende esta matriz de ganancias K de los estados observados. Y se determina entonces este polinomio con los respectivos grados de libertad. Por lo tanto, en este caso opta por elegir los polos de lazo cerrado, o sea, la parte derecha de la ecuación diofantina con ubicación en S-3 y en S-4, que estaría cumpliendo que se tenga al menos este requerimiento, que la parte real de la asignación de polos que se realice sea menor que menos 2, que en el fondo es lo mismo que imponer el polo dominante al decir que la ubicación del polo esté ahí. Se vuelve a igualar coeficiente a coeficiente y se llega al cálculo de las ganancias de los estados observados. Así que ese sería básicamente el desarrollo de esto. Son bien repetitivos este tipo de ejercicios y me parece que los más novedosos los mostré en la realidad de la ayudantía anterior, que ahí me tiré con todos los que tenía. Bueno, acá está el esquema que se me había perdido del diseño en cascada que se hizo antes. Al menos en este certamen ya no hay más. Y no sé si me quedan más ejercicios en espacio de estados. Bueno, este certamen el más antiguo eran como de alternativas y aquí también aparece otro de el esquema anti-enrollamiento donde nos entregan la forma del controlador implementado, que en este caso sería un PI, y nos piden determinar entonces la forma de estos dos bloques, que sería de la misma forma en que lo vimos por acá, me parece, no. Un segundo que se me perdió acá está.
Claro, que como dije, para aquí lo único que habría que correr es la saturación para arriba para que se vea como el esquema que se vio en clase. Y el F1 y el F2 estarían dados entonces por esas expresiones. Ahí sí. Por lo tanto, habría que determinar cuánto vale la ganancia en infinito de esto, y con eso podríamos ir descartando opciones. En este caso se simplifica el S y quedaría ganancia 2, por lo tanto podría ser la A o la D, y el otro bloque habría que hacer el cálculo. Eh, que sería invertir la planta. O sea, invertir, disculpen, la topología del controlador y restarle entonces la ganancia a frecuencia infinita, que para este caso yo dije que era 2. Entonces sería el 1/2. Y con eso estaríamos entonces llegando a... a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Un segundo. Es menos eso. Vamos a comprar, yo sé que lo hice bien, pero igual. Nunca sabe. Sí, está bien. Eh, así que me puede estar fallando que no me coincide la alternativa. Mm, pero me parece que sería equivalente a esta, ¿no? Sí. Sería entonces la alternativa D. Porque claro, acá saco el 2, me queda el 2,5. No me coincidiría la ganancia, pero sería lo único. Sería esa la respuesta para ese problema. Claro, aquí le da lo mismo que a mí. Bueno, acá hay uno de prealimentación de la perturbación. Eh, se tiene entonces que la perturbación tiene ese ancho de banda, que entra un fruto intermedio entre G01 y G02 dados por esos modelos. Y entonces se agrega este bloque de prealimentación de perturbación tal que bueno, la elección sea razonable. Para la elección de este bloque ya habíamos demostrado en ayudantes anteriores que estaba dado por esta expresión. Bueno, aquí no tengo a mano el esquema, pero sería a la izquierda G01 la perturbación y a la derecha el G02. Entonces se estaría como prealimentando por encima de G01, por lo tanto el bloque de prealimentación de perturbación tendría que invertir y compensar, por eso el signo menos, el efecto que tendría la perturbación anticipándose a la salida de este modelo de planta nominal. Por lo tanto, se invierte este G01, pero este bloque que en el fondo sería como otro grado de libertad para el lazo cerrado, también tiene que cumplir con esta característica de ser bipropio, tal como lo vemos siempre para los controladores que se diseñan. Por lo tanto, habría que agregar dos polos para este bloque,
donde para este caso se deja el grado de libertad del modo natural que va a imponer y que se debería escoger de tal forma de que se cumpla con tener un ancho de banda superior al que nos entregan acá. Había otra expresión más grande donde se veía el efecto que tenía este bloque de prealimentación de referencia sobre lo que percibe la salida producto de esta perturbación interna. Y en ese caso podíamos ver cómo la frecuencia de corte o el modo natural a elegir para este bloque de prealimentación de referencia tenía que estar por encima del límite solicitado en el enunciado. Y como se ve en las alternativas disponibles, el, bueno, se agrega el 8 para compararlo con la mayoría de las alternativas, pero el modo natural que se está asignando no coincide con el ancho de banda mínimo necesario para, para poder cumplir con ese requerimiento. Por lo tanto, ahí no hubiese sido ninguna alternativa. No sé si me quedan más ejercicios por hacer. Si hay alguna duda. Aunque creo que ya vienen saliendo de una clase de dudas, así que no creo que haya más. La verdad creo que ya hice todos los ejercicios que tenía habido por haber. Me queda un certamen más por revisar. Incluso la ayudantía pasada tiré unos ejercicios que eran del libro, del texto guía del capítulo 18. Así que ahí también hay más ejercicios que se pueden desarrollar. Este me parece que ya lo hicimos. Sí, a ver si hay alguno en espacio de estados. Pero están sin desarrollo. A ver, pero ¿qué dice? Si el modelo de espacio de estado tiene una planta que incluye eso, determine si existen las condiciones que debe cumplir el parámetro A para que el sistema sea estable. O sea, habría que calcular el determinante de la matriz identidad menos la matriz A si me va a entregar el factor de esto. Bueno, pero es de grado 2, así que con criterio de Roth ya se podría ver el rango de valores de A para que no se produzca un cambio de signo en los coeficientes que acompañan a cada uno de los valores. En este caso tenemos un negativo. Bueno, habría que hacer las inecuaciones correspondientes a cada uno de los coeficientes y ver cuál es la cota máxima dentro de los valores reales para que se cumpla esta condición de que el sistema sea estable para ese modelo en espacio de estado. Y me parece que ya terminé de revisar todos los certámenes que tengo. No tengo más. Bueno, si no quedan más dudas, lo dejo hasta acá. Aprovechando de tirar el comentario, la tarea 2 me ha tomado un poco más de tiempo porque, bueno, voy a contar antes de